fertilidad y la tecnología de reproducción asistida, pues en estas, digamos que hay un mayor riesgo cuando se trata de transferencia de embriones o transferencias en etapa de división, que pues ocurre más o menos en el día 3. El uso de anticonceptivos, pues principalmente se ha asociado a las usuarias del DIU, ya que pues casi más del 50% de los embarazos que ocurren pues con el dispositivo pues suelen ser ectópicos. Fumar pues también se asocia con un mayor riesgo pues debido a su impacto en la función tubárica. En cuanto a la edad materna avanzada, pues se refiere pues a las mujeres mayores de 35 años. Las variaciones anatómicas, pues todas estas anomalías congénitas que pueden aparecer en el sistema reproductor. También pues una cesárea previa y también pues tenemos como factor de riesgo la anticoncepción con progesterona, ya que se ha encontrado pues un riesgo levemente mayor a comparación pues con el uso de otros métodos anticonceptivos. Bueno, para hablar un poco sobre la fisiopatología, nosotros sabemos que normalmente cuando pues la mujer expulsa el óvulo, este va a viajar a través pues de las trompas hacia el útero y este desplazamiento, este movimiento va a estar dirigido tanto por las contracciones de la misma trompa como pues por los movimientos ciliares del epitelio del óvulo. Entonces, aquí vamos a tener la causa de los embarazos ectópicos, principalmente pues por fallos en estos mecanismos. Puede ser por anomalías anatómicas, por cicatrices, por infecciones o por alteraciones de la motilidad tuvárica. Eh, en cuanto a la inflamación, suele ser muy frecuente por infecciones, especialmente por las infecciones por Clamidia trachomatis. Entonces, ¿qué nos va a pasar en estas infecciones, en esta inflamación? Vamos a tener la liberación de interleuquinas, como la interleuquina 6, la 8, el factor de necrosis tumoral, entre otras. Todos los mecanismos de inflamación que pues ya sabemos. Esta inflamación nos va a terminar alterando el movimiento ciliar. Entonces, pues al alterarse el movimiento ciliar, no se va a desplazar correctamente este óvulo. Puede que sea más lento el desplazamiento, puede que no se desplace por completo. Después también podemos tener depósitos de fibrina o también la aparición de cicatrices que lo mismo nos van a alterar estos mecanismos. Y también, muy importante, tenemos el aumento de la interleuquina 1. ¿Por qué es importante el aumento de la interleuquina 1 en este caso? Porque la interleuquina 1 tiene un papel clave en la implantación del embrión. Esta es una citoquina pues proinflamatoria y también va a ser producida tanto por las células del blastocisto como del epitelio tuvárico y pues va a facilitar la comunicación entre el embrión y el endometrio o la mucosa de la trompa en este caso. Entonces, pues el aumento de esta interleuquina lo que va a hacer básicamente es facilitar que el embrión pues se implante en el lugar donde no debería. También tenemos que puede ser el tabaco nos aumenta el riesgo también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos receptores cannabinoides tipo 1, estos CB1 también, y estos están asociados al movimiento ciliar. Estos están diciéndole pues, a los cilios que se muevan para transportar pues este óvulo, este ovocito, y al tener el tabaquismo nos va a afectar estos receptores, por lo tanto vamos a tener una disfunción de este movimiento ciliar. También tenemos las cirugías que nos van a generar cicatrización y fibrosis, que nuevamente nos van a alterar el movimiento ciliar, porque pues en estas cicatrices pues no vamos a tenerlos. Y también, como sabemos, una cicatriz es un tejido más rígido, entonces tampoco va a haber buenas contracciones de las trompas. Y también vamos a tener el mismo mecanismo de inflamación de las citoquinas proinflamatorias que pues también nos van a favorecer la implantación anómala. Siguiente. Ya hablando en cuanto a los tipos, esto se refiere a los lugares en donde se suele implantar anormalmente. Como vemos ahí el puntito verde es el lugar normal donde debería en el útero. Eso es donde esperamos que se implante.
pero los lugares donde más se implanta de forma anormal suelen ser tubáricos en las trompas, especialmente en la porción ampular, que suelen ser casi el 80% de los casos. También se puede implantar de forma en la porción ísmica, en el 5 al 10% de los casos. También tenemos una implantación intersticial o también se llama acumulante en el 2 al 4% de los casos. Y pues esta es la implantación en el segmento de la trompa que atraviesa la pared uterina. Y este es bastante peligroso porque también puede generar una ruptura del miometrio y pues nos genera una hemorragia masiva. Los casos de implantación ovárica son menos del 3%. También está la implantación cervical, que es menor al 1%. Y en este caso está asociado a antecedentes de dilatación y curetaje. También está la intramural, también es menor al 1% y en este el embrión se planta dentro del espesor del miometrio. En este caso, pues se implantó muy al fondo del útero. También está la abdominal, que también es muy escasa, del 0,9 al 1%, y en este caso el embrión puede adherirse al peritoneo o al hígado, al vaso, a los intestinos, y este es bastante también delicado porque tiene una mortalidad materna de más o menos el 10%. eh, y si se diagnostica principalmente tardío y está muy relacionado a hemorragias. Y también está la implantación en la cicatriz de cesárea, en la que también nuevamente está relacionada a rupturas uterinas y sangrado. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la clínica, pues vamos a tener que esta suele ser inespecífica, e incluso en algunos casos puede ser incluso ausente. Y en el primer trimestre de la gestación suele manifestarse en forma de amenorrea, sangrado vaginal y un dolor abdominal que pues generalmente se presenta a un lado. También puede haber síntomas vagos como náuseas, vómito, presíncope, molestias urinarias o rectorragia, lo cual pues nos puede dificultar el diagnóstico. Y ya en caso, pues, de ruptura de embarazo ectópico, suele aparecer sintomatología de, dolor peritoneal intenso y súbito, un dolor irradiado a hombro que, pues, se debe a la irritación del diafragma por la sangre en la cavidad peritoneal. También pueden aparecer signos de shock hipovolémico en casos de, hemorragia interna severa, como palidez, sudoración, taquicardia, hipotensión e incluso pérdida de conciencia. También puede aparecer un dolor referido y sensibilidad abdominal a la palpación con posible rigidez o defensa muscular. Y en algunos casos, pues igualmente se puede presentar como síntomas inespecíficos como las náuseas, los vómitos o el malestar general. Y pues debemos tener en cuenta que en el caso pues de que aparezcan estos síntomas que nos indiquen una ruptura de embarazo ectópico, entonces estos van a ser un indicativo pues de una intervención urgente. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener que la evaluación diagnóstica se basa principalmente en la determinación de los niveles séricos de la gonadotropina coriónica humana beta, junto también con técnicas de imagen como pues lo es la ecografía transvaginal, que pues esta es la que ha demostrado ser más sensible y precisa para la detección del embarazo ectópico. Entonces, en cuanto a los niveles de la beta-HCG, vamos a tener que en niveles mayor a 2000 miliunidades por litro con una visualización extrauterina de un saco gestacional con vesícula vitelina o un embrión fuera del útero, pues van a ser muy sugestivos de un embarazo ectópico. Y pues en la imagen pues les traje una ecografía pues de cómo se visualizaría. Y pues esta es una ecografía transvaginal que pues precisamente nos muestra un saco gestacional ectópico en la región cornual derecha a 11 milímetros del borde externo de la cavidad uterina. Esta pues reporta una cavidad uterina vacía y una beta HCG de 11.600 miliunidades mililitros. También pues debemos evaluar la tasa de aumento de la beta HCG, que pues esta también nos puede brindar información importante. Y por eso pues debemos conocer cómo es el comportamiento normal en un embarazo intrauterino que sea viable. Entonces vamos a tener que, si el nivel inicial es menor a 1.500 miliunidades mililitro, esta pues debe aumentar al menos en un 49% en las 48 horas.
Si los niveles se encuentran entre 1.500 y 3.000, vamos a esperar un aumento de al menos el 40%, y si ya los niveles se encuentran mayores a 3.000, vamos a tener que, pues, el aumento puede ser más lento, llegando incluso a, al menos el 33% en 48 horas. También, pues, debemos tener en cuenta que este aumento, pues, de la beta-HCG se va a ay, se va a ralentizar mientras, avanza el embarazo, y esta, pues, suele estabilizarse alrededor de los 100.000 miliunidades mililitro, que, pues, esto generalmente suele ocurrir hacia las 10 semanas de gestación. Y, pues, importante en esta parte, debemos tener en cuenta que si existe una variación anormal que, pues, nos llegue a mostrar un aumento más lento o una disminución temprana, entonces, nos puede sugerir un embarazo ectópico, un aborto espontáneo o incluso una pérdida gestacional temprana. En el caso, pues, de que la disminución, sea de al menos el 21% durante las 48 horas, pues, se dice que es más indicativo de aborto espontáneo o embarazo ectópico. Y si la disminución es menor, pues, es más sugestivo de una pérdida gestacional temprana, espontánea, que, pues, suele ocurrir, antes de las 12 o 13 semanas de gestación. También, pues, vamos a tener en cuenta el nivel discriminatorio de la beta-HCG, que, pues, esta se refiere a los niveles, por encima de los cuales un embarazo intrauterino debe ser visible en la ecografía transvaginal. Y, pues, para esto se ha establecido niveles entre 1.000 y 2.000, miliunidades mililitro. Sin embargo, la ACOG, pues, ha sugerido usar un valor de corte de hasta 3.500, esto, pues, con el fin de que se eviten los diagnósticos erróneos y, pues, de que no se tengan que interrumpir embarazos viables, de forma prematura. Y, pues, ya digamos en los casos en que no se pueda identificar un embarazo intrauterino ni tampoco un embarazo ectópico, entonces vamos a tener que, en esos casos, el embarazo se va a clasificar como embarazo de localización desconocida, y en estos casos, pues, nos puede servir de ayuda de tanto la monitorización seriada de la beta-HCG, junto con una repetición de la ecografía, e incluso, pues, en algunos casos también nos puede servir la aspiración manual, endouterina, que, pues, es lo que se conoce como el dispositivo AMEU, que, pues, esto principalmente nos ayuda a determinar si el embarazo estaba dentro o afuera del útero, ya que, pues, en esos casos el manejo, pues, va a ser, completamente distinto. Y, pues, utilizando este tipo de dispositivos, vamos a tener que, si el embarazo es intrauterino fallido, al realizar, pues, la aspiración manual endouterina, vamos a tener que en la aspiración, podemos encontrar, vellosidades coriales, también decidua y posiblemente un saco gestacional colapsado. Sin embargo, pues, si es ectópico, vamos a obtener, la presencia de vellosidades coriales, que, pues, es lo que, nos indica, pues, que el embarazo estuvo fuera del útero. También, pues, vamos a tener que cuando exista la duda o que haya alta sospecha clínica, nos podemos ayudar de una laparoscopia diagnóstica o de imágenes, más avanzadas como un Doppler, un ultrasonido en 3D o incluso una resonancia magnética, pues, según la disponibilidad y la localización sospechada. Y, pues, debemos tener en cuenta aquí, pues, un signo radiológico que, pues, se conoce como el signo de anillo tubovárico, que, pues, es un hallazgo ecográfico que es, pues, muy característico y es muy sugestivo de un embarazo ectópico tuvárico, no roto. Y, pues, esto se describe principalmente como una estructura quística con paredes engrosadas que, pues, nos forman este anillo o un círculo brillante alrededor del saco gestacional. Y, pues, este nos va a representar principalmente la pared de la trompa de falopio inflamada y también, pues, vascularizada, que, pues, es lo que va a rodear el saco gestacional. Em, y, pues, eso, la presencia del signo, pues, tiene una alta especificidad para lo que es el embarazo ectópico tuvárico y, pues, por eso, resulta, pues, ser muy útil para diferenciarlo de otras masas anexiales o de quistes ováricos, ya que, pues, este anillo suele ser más grueso y más vascularizado también en casos de embarazo ectópico. Y ya en cuanto a diagnóstico diferencial, pues, debemos considerar los siguientes, como, pues, la torsión ovárica, el absceso tubovárico, también la apendicitis, el cuerpo lúteo hemorrágico, la ruptura de un quiste ovárico, una amenaza de aborto espontáneo,
un aborto espontáneo incompleto, una enfermedad inflamatoria pélvica e incluso pues los cálculos ureterales. Y bueno, para tratamiento, ¿cómo vamos a tratar los embarazos ectópicos? Tenemos que terminar el embarazo. Sin embargo, no siempre tenemos que como meter mano a hacer algo nosotros directamente. Hay unos casos en los que podemos tener la conducta expectante, que es simplemente hacerle seguimiento a la paciente, porque estos embarazos pueden incluso resolverse ellos mismos. Eh, ¿Cuándo vamos a saber que tenemos que hacer una conducta expectante o que podemos hacer esta conducta? Cuando la paciente esté asintomática y esté en buen estado general, esté en los signos estables, no tenga dolor ni nada. En estos casos, podríamos tomar esta conducta. También la paciente, cuando le tomemos la beta-HCG, tiene que estar menor a 1000. Idealmente, en las guías de Barcelona nos decían que este manejo expectante va a funcionar mucho mejor si la beta-HCG está menor a 200 inicialmente. Y también cuando tenga ausencia de sangre libre en el fondo de saco de Douglas. Si cumple con todos estos requisitos, podemos tomar este camino, esta conducta expectante. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer seguimientos, control tanto clínico como de la beta-HCG a las 48 horas. ¿Y qué tenemos que encontrar? Que la beta-HCG va a disminuir el 50%. O sea, si inicialmente nos salió 1000, ahora tendría que estar en 500. Así estamos, si eso pasa, pues sabemos que el embarazo ectópico sí está resolviendo por sí solo. Y se le va a hacer seguimiento semanal hasta que encontremos la beta-HCG menor a 20. Si no pasa esto, si no disminuye o incluso si aumenta, entonces ahí sí tenemos que como meter mano y pasar nosotros a tomar una conducta clínica, una intervención directa. Dale a la siguiente, porfa. Vamos a tener también, ahora sí, ya nosotros haciendo algo, el tratamiento con metotrexato. ¿Cuándo vamos a dar este tratamiento? Cuando la paciente está hemodinámicamente estable, cuando no haya dolor abdominal severo o persistente, tenemos que haber visto cómo está la función hepática y renal y estas tienen que estar normales, tienen que estar bien, porque este medicamento es nefrotóxico y hepatotóxico. Cuando miramos que el diámetro del saco es menor a 4 centímetros y la beta-HCG está menor a 5000. Y también cuando hay ausencia de actividad cardíaca fetal. Y también tiene que estar la probabilidad de seguimiento estrecho a la paciente. Si alguna de estas condiciones no se cumple, no podemos dar este tratamiento. Eh, ¿En cuándo está en contraindicado? La gestación intrauterina viable, el hemoperitoneo significativo, gestación heterotópica, es decir, que hayan dos gestaciones al mismo tiempo y una esté implantada normalmente y esta pues sea un embarazo ectópico. Cuando tenga la paciente leucopenia, trombocitopenia, que haya una úlcera péptida, que esté lactando, que la paciente tenga alcoholismo o que rechace pues el seguimiento. En estos casos no podemos dar este medicamento y tendríamos que iniciar con cirugía. Entonces, las dosis tenemos como dos esquemas de medicamentos. El primero es una monodosis. La monodosis es metotrexato 50 miligramos y la muscular dosis única. Y en este caso vamos a hacer un control de la beta-HCG en 4 y 7 días. Si desciende más del 15% entre ambas dosis, se va a iniciar a hacer seguimiento semanal de la beta-HCG. Si la beta-HCG desciende menos del 15% entre ambos días, se puede repetir otra dosis de 50 miligramos o podemos iniciar a pensar más bien una cirugía. Y en cuanto al tratamiento múltiple, este lo vamos a dar cuando la beta-HCG esté mayor o igual a 5000 o se necesite un esquema un poquito más intensivo. Entonces, en este caso vamos a dar metotrexate 1 miligramo kilogramo intramuscular más este medicamento que se llama levofolinato cálcico. Esto se va a dar por un esquema de 8 días y lo vamos a dar un día
vamos a dar metotrexato el día 1, el día 2 vamos a dar el leofolinato, el día 3 el metotrexate, el día 4 el leofolinato y así hasta completar los 8 días. Y en este caso vamos a hacer un seguimiento ecográfico y nuevamente también el seguimiento con la beta-HCG y pues según la respuesta debería estar mejorando. Los efectos esperables de este medicamento suelen ser el dolor abdominal leve que le puede aparecer a la paciente entre los días 3 a 7, y este se da pues por la necrosis del trofoblasto. En este caso, para el control de dolor no podemos dar AINES por su interacción con el metotrexato, nos aumenta incluso el riesgo de úlcera péptica. Entonces, contraindicado los AINES en este caso. ¿Qué recomendaciones también podemos dar para cuando estemos haciendo tratamiento con metotrexato? Evitar el embarazo. La paciente tenemos que decirle que evite el embarazo al menos 3 a 6 meses después del tratamiento. Esto es por el riesgo teratogénico del mismo medicamento. También vamos a hacerle pues, los controles de la beta-HCG hasta que la encontremos negativa, que es menor a 20 unidades. Y también decirle que evite el consumo de alcohol y suplementos con ácido fólico durante el tratamiento. ¿Por qué vamos a hacer esto? Principalmente porque el mecanismo de acción del metotrexato es un análogo del ácido fólico y este pues nos actúa inhibiendo las enzimas de hidrofolato reductasa que se necesita para la síntesis de purinas y pirimidinas. O sea, esto nos impide la formación de ARN y ARN, pues lo que nos va a impedir la replicación de estas células trofoblásticas. Así es como funciona el medicamento. Y hay que recordar, muy importante, este medicamento es muy hepatotóxico y muy nefrotóxico, entonces también podríamos estarles haciendo seguimiento a la función hepática y renal de la paciente también. Siguiente. Y ya por último, la opción más extrema, el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a iniciar tratamiento quirúrgico? Cuando esté contraindicado el uso de metotrexato o haya fracaso con este tratamiento. Si la gestación ectópica es mayor a 4 centímetros, la beta-HCG está mayor a 5000, hay actividad cardíaca o haya hemoperitoneo significativo, que la paciente no se esté sangrando, que incluso no se esté haciendo un código rojo, porque estas pacientes nos pueden llegar haciendo código rojo. Haya una gestación heterotópica, lo que les decía, que haya como 2 gestaciones al tiempo y una de estas 2 sea pues ectópica, que haya imposibilidad de seguimiento para la paciente o que haya un deseo de una resolución inmediata o pues la urgencia hemodinámica, que como les dije, puede estar llegándonos en un código rojo. El seguimiento después de este tratamiento va a ser el control con la beta-HCG y la ecografía transvaginal semanal o quincenal nuevamente hasta que se normalicen los valores de la beta-HCG, o sea que nos salga menor a 20. Y también vamos a tener que evaluar la fertilidad y ofrecer ecografías precoz en los 5 a 6 semanas si la paciente se queda embarazada o también pues las mismas recomendaciones para embarazo. ¿Qué tipos de cirugías se pueden realizar? Tenemos una laparoscópica que es como la que más se prefiere. Y tenemos por esta la salpingectomía. En este caso, esta es la extracción total o parcial de la trompa, pues el segmento afectado. O también tenemos la salpingostomía, que en este caso va a ser una abertura quirúrgica para remover únicamente el tejido ectópico de la trompa. Y también puede hacerse por la laparotomía. Siguiente. Y ya por último, las complicaciones que nos puede presentar las pacientes. Complicaciones inmediatas, puede tener una ruptura tubárica o una ruptura uterina, pues la hemorragia, el código rojo, hemoperitoneo, que nos haga shock hipovolémico. También puede tener infecciones posoperatorias si decidimos tratar por cirugía
y también puede generar adherencias. Ya como complicaciones tardías puede tener infertilidad, tiene más riesgos de embarazo ectópico, puede tener dolor pélvico crónico. eh, Esto también tiene un impacto emocional bastante fuerte, entonces puede generar depresión, ansiedad, no solo inmediato, sino también a largo plazo. Y también durante los embarazos tiene más riesgo de presentar placenta ácreta o íncreta. Y en cuanto al metotrexato, pues eh, puede generar dolor, náuseas, vómito, fatiga, cefalea, estomatitis, lo que les decía, alteraciones hepáticas, también renales, alteraciones hematológicas. Muy importante la hepatotoxicidad, siempre tenerla en cuenta cuando estemos dando este tratamiento. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctoras. ¿Preguntas, dudas por sus compañeros? Sí, doctor, una duda. ¿La punción de Douglas ya no se realiza? Y respecto al examen físico, ¿se podría, como alguna forma, diferenciar un embarazo ectópico roto y no roto? Bueno, vale. Eh, Voy a hacer ahí como un resumen y de pronto toco ahí el tema y si no, al final le respondo las preguntas. Bueno, o démosle el chance primero a las expositoras. Pregúntale, Cristian. Doctoras, ¿alguna respuesta para Cristian a sus dos preguntas? Doc, pues en cuanto a lo que él mencionó del embarazo ectópico roto, pues como lo mencioné, es como más identificar, em, digamos, síntomas que ya sean más súbitos, porque pues, como lo mencioné, la sintomatología inicial pues puede ser muy inespecífica o incluso ausente, pero pues ya en los casos en que se presente una ruptura, sí va a haber un dolor demasiado intenso y súbito, también los signos de shock, la taquicardia, la hipotensión, el dolor referido, la demasiada sensibilidad abdominal a la palpación con pues los signos de rigidez o de defensa muscular, y pues identificar principalmente pues estos tipos de síntomas para el caso pues de embarazo ectópico roto. Bueno, vale, entonces, mire, embarazo ectópico. Entonces, como se menciona, el embarazo ectópico no es aquel que se localiza por fuera del útero, porque hay embarazos ectópicos dentro del útero, sino por fuera de la cavidad endometrial, ¿sí? Recuerden que paredes laterales, fondo y pared anterior o posterior pueden ser sitios habituales y normales de implantación de un embarazo eh, intrauterino. Pero lo que se implante por fuera de la cavidad ya corresponde a un embarazo ectópico. Entonces tenemos embarazos ectópicos de la cicatriz uterinas previas, del cervix, cervicales, en los cuernos. eh, entonces, es importante reconocer primero eso. Segundo, el embarazo ectópico más frecuente, más usual será tuvárico. La serie de la literatura menciona que puede ir alrededor de 90 hasta 95% de los embarazos ectópicos, los que corresponden pues a nivel tuvárico, y es el embarazo ectópico pues más frecuente y más usual al cual nos vemos enfrentados en la parte clínica, ¿sí? Entonces en eso me voy a centrar principalmente. Entonces, frente al embarazo tuvárico ectópico, podemos tener en la parte clínica tres escenarios posibles. Primer escenario, paciente
que sabe que está embarazada, ¿sí? Y por decisión propia, porque inició tempranamente los controles prenatales, deciden hacerle una ecografía obstétrica temprana, usualmente antes de las 9 semanas. Y como hallazgo incidental encuentran el embarazo ectópico, usualmente no roto, y la derivan a una paciente asintomática estable al servicio de urgencias para manejo. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario número uno. Poco frecuente, pero sucede. ¿Sí? Yo creo que unas 5 o 10 pacientes al año al hospital nos llegan con esas características. ¿Vale? Segundo escenario, la paciente que sí tiene manifestación clínica, que usualmente es sangrado genital y algo de dolor pélvico, y que va al servicio de urgencias, que sabe que está embarazada o sospecha altamente que está embarazada, porque obviamente tiene amenorrea, no planifica o de pronto ya hizo una prueba casera de embarazo y nosotros hacemos la evaluación clínica de la paciente. Usualmente esa paciente va a estar estable, va a tener un abdomen blando, puede haber un leve dolor pélvico, no hay signos de irritación peritoneal, los signos vitales son normales. Eh, Tiene un cervix largo, cerrado, usualmente el sangrado es escaso y ahí entrarían de pronto pues a tener en cuenta los factores de riesgo. Entonces preguntar obviamente si ha tenido cirugías pélvicas, si ha tenido enfermedades pélvicas inflamatorias, si ha tenido, ¿cuál es el principal factor de riesgo para un ectópico? Pues haber tenido un ectópico previo, ¿sí? Si ha tenido alguna de esas características. A veces se favorece si utilizó anticoncepción de emergencia, si es un embarazo no deseado, toma anticoncepción de emergencia y puede facilitar el embarazo ectópico tuvárico. En esa paciente, pues obviamente sospechamos un embarazo ectópico, una hemorragia uterina con sospecha, perdón, de un estado de embarazo y puede que tengamos la sospecha no del embarazo ectópico, pero usualmente podemos enfocarlo como una amenaza de aborto. Solicitamos la beta HCG cuantitativa y muy seguramente con ese resultado haremos una complemento con la ecografía pélvica transvaginal y ahí podemos hacer la documentación del embarazo ectópico, que usualmente no está roto, ¿sí? Algunas pacientes pueden estar casi, para darle parte de la respuesta a Cristian, que son la minoría, ¿sí? No va a decir, el doctor Arevalo nos dijo que los ectópicos rotos no tienen manifestaciones clínicas. Bueno, lo que les trato de decir es que algunas pacientes tienen una muy buena tolerancia al dolor. Algunas pacientes el ectópico no se rompe, sino que se está muy ampular, ¿sí? Muy hacia la ampolla, termina no tanto rompiéndose, sino saliendo por la fimbria, ¿sí? Saliendo, abortándose por la fimbria. Entonces, no es una ruptura propiamente dicha, sino se aborta por la fimbria, sangra, hace, hace un sangrado contenido y empieza a organizarse, o a veces se rompe muy distal, sino la ruptura grande, con una solución de continuidad grande, sino una pequeña ruptura y sangra, y el mismo sangrado empieza a contenerse por el proceso de coagulación y empieza a organizarse, y en ocasiones esas pacientes pueden estar con muy leve dolor, clásicas sintomáticas, y tener ya un ectópico roto organizado. La minoría, ¿sí? Y a veces nos toma por sorpresa. Lo mismo, habrán una, dos, máximo tres pacientes al año con esas características. Uno dice, ah, parece una amenaza de aborto, sale una beta en 2000, le hacemos la ecografía y pum, encontramos líquido libre y un ectópico de 6, 7 centímetros roto, organizado, y la paciente llegó caminando por sus propios medios. En la minoría, en los ectópicos rotos, lo que más vamos a encontrar en las características del segundo escenario son ectópicos no rotos, ¿listo? Y ahí pues obviamente definiremos ya el plan de manejo de la paciente. Y el escenario 3 es el ectópico roto. Usualmente es una paciente que va a llegar al servicio de urgencias, lo mismo, sabe que está embarazada, sospecha que está embarazada, pero es una paciente que llega con dolor abdominal importante, eh, con signos o no de irritación peritoneal o defensa muscular. Si hay un edema de peritoneo importante, puede hacer irritación del frénico y hacer
dolor referido al hombro. Si está choqueada, pues va a estar pálida, taquicárdica, hipotensa y usualmente al tacto vaginal va a tener un cervix cerrado y con un sangrado no tan abundante. Entonces uno le hace pensar, oiga, un cervix cerrado con un sangrado tan abundante y una paciente inestable, pues si no sangra hacia afuera, posiblemente está sangrando hacia la parte interna, porque ese mismo escenario puede ser un aborto incompleto en curso. La diferencia está que pues encontraremos un cervix abierto, permeable y con material ovular, versus en el ectópico, pues esas características no van a estar. Y es una paciente en la que muy seguramente no vamos a sospechar una amenaza de aborto, sino vamos a sospechar un ectópico roto. Debemos hacer la activación del código rojo. Es una paciente pues que vamos a derivar rápidamente, si estamos en una institución, con ecógrafo para una ecografía FAS o en su defecto ecografía pélvica transvaginal si ya está en el servicio gineco. Y muy seguramente ahí haremos el diagnóstico del embarazo ectópico roto, ¿sí? Entonces, lo más usual es que esas características nos orienten al embarazo ectópico roto más que a un ectópico no roto, porque usualmente esta paciente va a estar estable hemodinámicamente y con unas características clínicas eh, más leves comparado con el ectópico roto. El ectópico roto, en esas características, la paciente se va a morir. Es una paciente que está choqueada, pálida, hipotensa y con irritación peritoneal, muy seguramente va a tener hemoglobina por debajo de 6, 7 gramos. Y es una paciente que va a morir. La mortalidad del embarazo ectópico hace 70 años era de más del 50%. Ahora, un ectópico roto en un escenario urbano con acceso a los servicios de salud tiene una mortalidad menor al 0,1, 0,2%. ¿Sí? Entonces, el cambio es drástico. ¿Por qué? Para darle respuesta ahí aparte, Cristian. Por el desarrollo de dos avances. El primero, la subunidad beta-HCG. ¿Sí? Poder medir y evaluar la subunidad beta-HCG y en función de esa subunidad correlacionar los hallazgos esperables para la gestacional. Y el tercero, la ecografía, y específicamente la ecografía pélvica transvaginal. Entonces, la culdocentesis o la punción del fondo de saco ya no la hacemos porque podemos hacer una exploración ecográfica y documentar si hay líquido libre y específicamente sangre en fondo de saco. Anteriormente llegaba la paciente, no choqueada, porque si estaba choqueada la pasan a la laparotomía, ¿sí? Pero llegaba la paciente con un poco de dolor, decía, doctor, es que hace 6, 7 semanas no me llega a la menstruación, tengo dolor, y la exploraban y había dolor y sentían un poquito el fondo de saco posterior abombado, pues lo que hacían era poner un espéculo y pinchar el fondo de saco con aguja y si salía sangre, pues nada, positivo para líquido libre y hemoperitoneo y la llevaban a cirugía, ¿sí? Eso era básicamente la función de la culdocentesis. Realmente el día de hoy ya no tiene mayor utilidad porque pues disponemos de un medio más, menos invasivo y más confiable como es la ecografía transvaginal para la evaluación del líquido libre en pelvis. ¿Listo? Entonces esos son los posibles escenarios que usualmente vamos a hacer en el embarazo ectópico. Ahora, frente al manejo, sencillo. Si es un embarazo, entonces ahí digamos que lo podemos partir en tres escenarios. Escenario, manejo expectante, ¿sí? Que poco hacemos, pero es usualmente lo que menciona una paciente que tiene embarazo ectópico, no roto, estable hemodinámicamente, de fácil seguimiento y con beta menor a 1000 o máximo hasta 1000, en la cual pues podemos hacer una observación y debemos obtener obviamente una disminución importante de la beta para considerar manejo exitoso. La paciente que no cumple esos criterios, pues debemos definirla si es de manejo médico o manejo quirúrgico. Entonces, usualmente, pues los criterios que están ahí descritos para el manejo médico, que sea una masa usualmente menor de 4 centímetros, que si tiene embrión, idealmente no es, los últimos artículos no hablan de que no es un criterio absoluto, ¿sí? Relativo, pero idealmente que no tenga embriocardia presente, ¿sí? Que la beta HCG esté por debajo de 4000, algunos artículos 5000, hay otros artículos que llegan a extenderlo hasta 8000, 9000, ¿sí? Pero obviamente mayor beta, mayor
probabilidad de no éxito, que no haya contraindicación para el uso del metotrexate. El medicamento es el metotrexate. Metotrexate, ¿sí? Metro es lo que no tiene Bogotá, ¿listo? Es metotrexate. Y, y que la paciente, pues, podamos hacer el seguimiento clínico, ¿sí? Entonces, si cumple los criterios, irá para manejo médico. Básicamente, se complementa con la química sanguínea para ver que no haya ninguna discrasia sanguínea o alteración de la función hepática y renal. Y la dosis a utilizar es de 50 miligramos por metro de superficie corporal, ¿sí? Entonces, se busca la formulita, se calcula la índice de masa corporal, da 1 punto algo, eso se multiplica por 50 y ahí está la dosis. Y la dosis la aplicamos en cuartiles, es decir, 50, 75 y 100. Si nos da 76, pues le ponemos 75. Si nos da 80, perdón, no, 89, 90, ajustamos a 100, pues para que haya facilidad en el uso del medicamento porque vienen ampollas de 50 miligramos. Entonces es más fácil colocar una ampolla, ampolla y media o 2 ampollas, pues ponerse a titular específicamente 76, 77. ¿Listo? Damos las recomendaciones, no utilizamos AINES porque incrementa la toxicidad del metotrexate y si damos a la paciente el cuarto día, evaluamos si hay un descenso de más del 15% entre la beta inicial y la de control, tratamiento exitoso, control al séptimo día. Y de ahí en adelante semanal hasta que sea menor a 20 mil unidades litro, que esté negativo, pero ya sería ambulatorio. Y si la disminución es menor del 15%, entre el 0 y el 15, pues miramos el contexto, si la paciente es de fácil seguimiento, está estable, no hay dolor, pues podemos decidir administrar una segunda dosis de metotrexate. Y si no, pues evaluaremos la posibilidad de manejo quirúrgico. Si de entrada no cumple y a esta paciente que administramos la segunda dosis, la seguimos, ampliamos el seguimiento el día séptimo y al día 11 entra por urgencias y luego si ya de forma semanal, si hubo respuesta. Si de entrada no cumple criterios para manejo médico, pues será quirúrgico, ¿sí? Entonces, si la paciente tiene un ectópico no roto, idealmente el manejo quirúrgico será por vía laparoscópica si está disponible. Y si la paciente tiene un ectópico roto, pues obviamente debemos llevar la laparotomía de urgencia, ¿sí? Frente a salpingostomía y salpingectomía, pues si está roto, pues nada, no, hay que hacer la salpingectomía. Si no está roto, pues hay que evaluar la posibilidad de salpingostomía, pero creo que algunos de ustedes en días previos les mostré unas imágenes de un ectópico. Les dije, mire, es que es una trompa dilatada, con una masa violácea, tortuosa, difícilmente se pueda remover el ectópico, reconstruir la trompa y que esa trompa sea realmente funcionante a futuro. Entonces, la verdad, el grueso de nosotros hacemos y no estamos entrenados en salpingostomías. Entonces, lo que hacemos es la salpingectomía o la remoción completa del embarazo ectópico. ¿Listo? Frente a los otros ectópicos, pues obviamente hay que individualizar la paciente, hay que definir si es una paciente, digamos, que requiera esquema de metotrexate en multidosis eh, o la aplicación de cloruro de potasio, pues para generar primero, digamos, esa muerte del embrión. Digamos que ahí hay que individualizar la paciente, pero lo que más va a determinar la dificultad del manejo es si esa paciente que cursa con un embarazo ectópico no tuvárico es el deseo de fertilidad. Porque si la paciente no tiene deseo de fertilidad, si las medidas médicas fallan, pues en última se hará una histerectomía, ¿sí? Si está en el cervix y falla el manejo médico, histerectomía, lo mismo la cicatriz. Pero si es una paciente con deseo de fertilidad, pues hay que agotar las posibilidades eh, médicas y quirúrgicas que no incluyen la histerectomía. ¿Listo? Y por último, dos cositas. El heterotópico es en el que en el mismo momento está cursando un embarazo intrauterino, es decir, normal, y un embarazo ectópico, usualmente tuárico. ¿De qué dependerá el manejo? Principalmente de que el intrauterino esté viable, porque el intrauterino puede ser un aborto. Entonces, si tiene un aborto, si el intrauterino es un aborto, pues se hace la expulsión del aborto con misoprostol, ameu o legrado y el ectópico se manejará médicamente o quirúrgicamente. Pero si el
extrauterino está viable, no podemos darle manejo con método Trexate porque obviamente actuará sobre ese embarazo y lo hará perder. Entonces, habrá que hacer la remoción quirúrgica del ectópico y obviamente mantener el embarazo intrauterino y no hacer la administración del método Trexate. Y el embarazo ectópico abdominal es el que se implanta en la cavidad abdominal. Al día de hoy, los ectópicos abdominales que alguna vez llevaron a fetos viables, porque obviamente tienen el espacio para crecer, son más anecdóticos e históricos, porque pues nada, no tendrán pacientes que no se les hacía ecografía en ese entonces y, oh sorpresa, ya cuando llegaba la finalización del embarazo. Pero al día de hoy, pues realmente, pues todas las pacientes en la posibilidad de cursando con un embarazo, con una ecografía obstétrica temprana o en su defecto la ecografía de tamizaje donde será documentado, pues ningún médico sensato le llevará controles prenatales a un embarazo abdominal, sabiendo que la posibilidad de que se implante el trofoblasto y la placenta en estructuras vitales, vasculares, en el hígado, en el vaso, a nivel intestinal, y que pueda llevar a una tasa de muerte de más del 50% de esa mujer, pues nadie le va a sugerir a una mujer que tenga un ectópico abdominal que continúe con ese embarazo. Por ende, pues será una decisión médica la finalización de ese embarazo, pues de forma medianamente temprana. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas adicionales? Nada, ninguna. Bueno, listo, doctores. ¿Cuándo habíamos quedado para lo presencial? Que se me olvidó. Doc, habíamos acordado que para el sábado. ¿El sábado antes del turno? Sí, señor, creo que a las 5 fue que dijimos. Bueno, yo mañana les confirmo porque no hay como una novedad, de pronto nos toque posponer, a lo mejor para otro día. Yo mañana les confirmo, ¿vale? Listo, doctor. Bueno, por ahora Listo, doctor, muchas gracias. ¿vale? Entonces mañana nos vemos, a que mañana tenemos que 12 horas, 14 horas, no, mira, mañana, Sí, doc, urgencias de uno. 14 horas. Sí, señor. Bueno, la vida no es benévola con nosotros. A ver, reviso. Sí, ahora que caigo en la cuenta, doble de uno esta semana. Bueno, listo, vale. Entonces nos veremos mañana a las 7 en el hospital. Listo, doctor, hasta mañana que esté bien. Sí, y mañana tenemos revisión de tema Sí, señor. internos de lesiones preinvasoras de cervix. ¿Ok? Bueno, listo. Muy bien. Entonces, doctores, buenas noches. Buenas noches, doc. Lo Buenas noches, doctor. Gracias.